Una persecución luminosa, con el padre Rodrigo Miranda, sacerdote misionero del Instituto del Verbo Encarnado. Hola amigos, soy el padre Rodrigo Miranda, misionero del Instituto del Verbo Encarnado. En junio del 2011, mientras me encontraba trabajando en Jordania, en un pueblo cerca de la frontera con Irak, los padres superiores de nuestra misión en Medio Oriente me preguntaron si quería ir a Siria, a lo que rápidamente contesté que sí. La misión tenía dos objetivos. El primero, ir a un lugar más tranquilo y con más medios disponibles para poder realizar el proyecto de arquitectura y ornamentación del santuario que se estaba construyendo en el lugar exacto del bautismo del Señor en el río Jordán, lugar que le habían concedido a nuestra congregación como parte de la custodia de los lugares santos en el área de la Tierra Santa. El segundo objetivo era ayudar al obispo de rito latino que estaba mal de salud y necesitaba un sacerdote que se encargara de las actividades de la catedral y el obispado. Aunque ya habían comenzado los disturbios, traté de hacer todos los trámites lo más rápido que pude para ir a mi nuevo destino. Quizás era la emoción de una nueva aventura misionera, como decimos nosotros. De modo que, en septiembre del año 2011, llegué a la misión de Alepo, en Siria. Una misión prometedora, en muchos sentidos, así que estaba lleno de planes e ideas. En varias regiones del Medio Oriente me han preguntado sobre la historia, las tradiciones, la religión, la lengua de los países de donde venimos nosotros, los misioneros. Cuando comenzamos a conversar sobre el asunto, se muestran muy interesados, pero siempre llegamos a un punto en donde se sorprenden y se sonríen a la vez. Nosotros comenzamos a hablar con orgullo de nuestra modernidad, del desarrollo, etc. Y decimos, mi país, en mi caso yo soy de Chile, se llama tal y tiene tal y cual costumbre. Y tenemos ya más de 200 años de independencia. ¡Qué logro! En ese momento, ellos con una sonrisa nos responden, ¡ah, qué bueno! Y nosotros tenemos 6.000 años de antigüedad y civilización. Creo que este ejemplo nos permite tomar perspectiva de las misiones en estos lugares. Por eso permítanme contarles un poquito de esta civilización para que vean con lo que nos hemos encontrado. Un panorama radicalmente diferente a aquello que se ve por los medios de comunicación, ya que han tratado de montar una imagen de estos países que justifique la invasión y la destrucción de las ciudades y su sistema de gobierno democrático, cosa que ya han hecho en varias ocasiones, como por ejemplo en Irak. Al menos árabes, arameos, fenicios, asirios, babilonios, circasianos, kurdos, judíos, acadios, musulmanes y cristianos son las poblaciones que conforman la actual base poblacional de Siria. De hecho, le llaman el mosaico de Medio Oriente. La historia de Siria se remonta a cerca de 8.000 años atrás, con la fundación de las ciudades más antiguas del mundo, continuamente habitadas, Damasco y Alepo. En ellas se encuentra Mari, Ebla y Ugarit, ciudades-estados que mantenían relaciones comerciales con la antigua Mesopotamia y que atesoran yacimientos de la civilización más antigua del mundo. Y fue aquí, en Ugarit, donde se hallaron fragmentos que, según estudiosos arqueólogos, contiene el alfabeto más antiguo del mundo. Siria fue el cruce más importante de las primeras y principales rutas antiguas. La ruta de la seda, que conectó el gran imperio chino con las civilizaciones del Mediterráneo, y el camino de los peregrinos musulmanes rumbo a la ciudad sagrada de la Meca. Pensemos que hasta el 1869, que es el año de la construcción del Canal de Suez, Alepo era la ciudad de paso obligado del comercio entre Asia, la península arábica y parte de Europa y África. Este país también guarda yacimientos de los momentos más importantes de la Biblia. En Antioquía,
antiguamente parte de Siria, se hallaba la primera comunidad denominada cristianos. En Damasco, la capital del país, es el lugar de la conversión del apóstol de la gente, San Pablo. Se encuentra también aquí la capilla de San Ananías, la ventana de San Pedro, la calle recta, etc. Y en el centro del país, los habitantes de Maalula, una ciudad, aún conservan vivo el arameo, idioma hablado por Jesucristo. Al norte, en una ciudad que se llama Kaameshli, podemos visitar la tierra del cantor de la Virgen, San Efrem. Y en nuestra querida Alepo, podíamos rezar en el santuario dedicado a San Simeón el Loco, el estilita. O bien en pleno centro de la ciudad, podíamos visitar la iglesia que honra a los 40 mártires armenos. Por otra parte, los omeyas, la primera dinastía musulmana, establecieron en Damasco la capital de un imperio que se extendía desde España hasta Persia. Siria fue testigo de las mayores batallas de cruzadas y sigue conservando los castillos de los cruzados. Qué poco sabemos de Medio Oriente, un lugar con una riqueza potente y antiquísima, cuna de la civilización y con un patrimonio que nos ha dado tanto de lo que somos en Occidente. Qué poco sabemos de toda esta tierra, de su gente, historia, costumbres, y pensamos con tanta soberbia que les solucionaremos sus conflictos. Antes de viajar, ya me habían mencionado algo de la vida activa de los cristianos en Siria. Había varias particularidades, como la diversidad de ritos católicos y ortodoxos. El país era un ejemplo de convivencia entre musulmanes y cristianos, al menos en un nivel superficial y social. Mucha vida juvenil, un elevado nivel de educación y cultura, etc. Cuando llegué, la gente me recibió con gran entusiasmo. Inmediatamente se estableció una relación sincera y confiada, que será muy importante en el futuro que nos esperaba. Como en otros lugares de Medio Oriente, ellos aún conservan esa sana y vital mirada de fe respecto del pastor y misionero, que será el instrumento para distribuir la gracia de Cristo en ese lugar. Comencé a aprender de este pueblo, y ellos de mí. Tuve la gracia de comprobar estas particularidades y riquezas en los diversos viajes que hice en ese primer periodo de estadía. Estudiaba todo lo que podía de esa tierra, su cultura, historia, política, etc. Todo lo que fuera y que me ayudara en la misión. Me gustaba ir al centro antiguo y caminar por las calles de Alepo, conversar con la gente, cristianos o musulmanes. Fácilmente te invitaban a tomar el aromático café árabe. Incluso llegué a comprarme un oud, que es como una guitarra con 12 cuerdas, para tocar el folclore tradicional. Un musulmán sunita, un músico local con quien hicimos amistad después de un café, me enseñaría el toque árabe de las melodías. Como escuchan, tenía 1000 planes para desarrollar. Es que realmente era una misión muy próspera. Y esto debido también a las condiciones políticas del país, todo lo contrario a la falsedad que inventó el Occidente. Comencé a informarme mejor de lo que iba ocurriendo y sobre todo del ambiente sirio que se iba generando. Nos llamaba la atención que se activaban misteriosamente antiguas rencillas y cómo se nutrían rápidamente de instrumentos extranjeros para la rebelión que ya había comenzado. Al conversar con diversos tipos de personas, de cierto conocimiento, incluso influencia en ambientes universitarios y políticos, era normal que saliera el tema de la posibilidad de que algo como la primavera árabe de Túnez, Egipto o Yemen también ocurriera allí. Y de hecho ya había comenzado en cierto modo. Lo más asombroso es que ellos, con confianza en su acervo cultural, respondían con firmeza: Padre, nosotros somos distintos. Nunca va a pasar una cosa así en Siria, ni menos aquí en Alepo. No se preocupe.
Es que en verdad que era un país particular. Por eso es que todo esto los agarró tan desprevenidos. Y por eso era tan fácil saber que los grupos que comenzaban a atacar a los civiles en su mayoría no eran sirios. No comenzó desde ellos. Al poco tiempo comenzábamos los preparativos de la Navidad, mi primera en Alepo. Llegamos a finales de noviembre y los preparativos del pesebre viviente y primer concierto de Navidad nos tenían muy ocupados. La gente estaba emocionadísima y participaba de todo. Sin embargo, en el fondo, los conflictos de la destructiva primavera árabe ya comenzaban a sentirse. Las noticias eran cada vez más preocupantes. Un grupo de muchachos en un sector muy pequeño y aislado de Siria comenzaba su versión de la primavera para el Facebook, para hacer propaganda. Pero, ¿en qué había quedado lo de nunca pasará aquí? Somos distintos, me habían dicho. Lo que me temía, la debilidad humana, el pecado, la lucha en lo profundo del alma, el rechazo a Dios, también aquí eran parte del germen maligno que dio su venenoso fruto en esta tierra tan hermosa y próspera que me había recibido. Esta primavera dio su mejor fruto, la muerte. Poco a poco tomaba más conciencia de que mis planes habían sido solo eso, planes y no realidad. Cuántas cosas había proyectado para la misión en Siria, pero Dios tenía otro camino para la misión en Alepo y me pedía que colaborara porque su modo era mejor que el mío para dar frutos de santidad. Eso sin lugar a dudas. Nos mostraría que la sangre de los mártires tiene más fuerza que cualquier plan pastoral y que el testimonio de fe vivida fielmente hasta la muerte por Cristo es tan poderoso que puede fructificar no solo en Siria, sino que en el mundo entero, como efectivamente ha ocurrido así. Por eso, queridos amigos, busquen la voluntad de Dios, sus planes, porque eso es lo que da fruto, y no solo en sus vidas, sino en la de muchos otros. Como dice la Sagrada Escritura, encomienda tus obras a Dios y tus proyectos se llevarán a cabo. Y Juan Pablo II en el año 1985 les decía a los jóvenes, no es este el momento para indecisiones, ausencias o faltas de compromiso. Es la hora de los audaces, de los que tienen esperanza, de los que aspiran a vivir en plenitud del Evangelio y de los que quieren realizarlo en el mundo actual y en la historia que se avecina. Qué palabras fuertes y potentes y actuales las del Santo Papa Magno. Por eso, luchen contra el egoísmo y la mediocridad. Sean magnánimos y generosos con los planes de Dios, aunque no entiendan nada al principio. Porque aunque su plan parezca dramático, es un drama que siempre termina bien, porque Dios es Señor de la historia. Y espero que sea Señor de vuestra historia. Que Dios los bendiga mucho.